Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a el curso Doctrina de Dios, basado en el libro Creciendo en Dios. Y vamos entonces a iniciar este curso el día de hoy y vamos a invitarles para que tengamos un momento de oración. Vamos a orar y que el Señor nos bendiga y nos ayude en todo lo que vamos a realizar. Vamos a pedirle a este el hermano Emanuel que tenga la oración de iniciación. Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga a todos. Bueno, Señor, te damos muchísimas gracias. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Papá, te pedimos que nos dé sabiduría, mi Dios, entendimiento para poder discernir la palabra que nos vas a dar hoy. Sigue bendiciendo al pastor Eleazar, mi Dios. Síguele dando sabiduría para que él pueda también, mi Dios, poner todo ese ese ministerio que tú le has puesto, mi Dios, de enseñanza, para que nosotros también podamos crecer, para que nosotros podamos crecer, mi Dios, en tus caminos, en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias. Toma el control del Internet, de todo este tiempo, y que esta clase sea para tu gloria y tu honra, mi Dios, porque eso es para cada uno de nosotros y para bendecirte. En el nombre de Jesús, amén. Con nosotros está el pastor César Luzardo. César puede activar la cámara un momentico. César es el coordinador nacional de MINS y de todos los centros presenciales que tenemos en Venezuela. Entonces, cualquier cosa, ustedes se comunican conmigo o también con el pastor César Luzardo. Su esposa Rosa es la profesora también que nos estamos intercambiando. Ella da un curso, yo doy un curso, entonces para que podamos de esta manera poder cumplir con los cursos que necesitamos. ¿Ok? Gracias, César. Este, bueno, vamos a comenzar con el curso Creciendo en Dios. Este es este es el primer libro de una serie que he titulado Creciendo a la medida de Dios y que es escribir la doctrina de Dios, pero así en un estilo sencillo pero profundo y así como en un estilo como ha sido el discipulado. Entonces, este es el primer libro, es como Creciendo en Dios. El segundo se llamará Creciendo en Cristo, el otro Creciendo en el Espíritu Santo y tomando entre 8 o 10 de las doctrinas básicas de la iglesia. Entonces, este curso, aquí vamos a estudiar la doctrina de Dios, creciendo en Dios. Es importante, ¿por qué? Porque en muchas iglesias ah, no se enseña la doctrina. Y en muchas que se enseña, la doctrina está limitada a un grupo de personas, de repente las personas nuevas que llegan para ser preparadas para el bautismo, pero llega hasta ahí. Entonces, muchas personas de alguna manera llegan a la iglesia, todo, y desconocen mucho acerca de las doctrinas básicas de la Biblia. Entonces, nosotros queremos hacer esto y enseñar esto también, que sea una herramienta o un recurso para no enseñar la doctrina simplemente como un requisito para las personas que van a ser bautizadas o asimiladas a la membresía de la iglesia, sino para que haya un buen tiempo dedicado a estudiar cada una de las doctrinas básicas de la Biblia. Entonces, yo recibí a Cristo cuando tenía 13 años y recuerdo cómo el pastor, la esposa del pastor, ellos se dedicaban a enseñar la doctrina
a todas las personas que iban llegando a la iglesia, pero siempre yo duré como 2 años sentado escuchando la doctrina, a veces del pastor, a veces de la esposa del pastor, y me acuerdo que había un pizarrón grande verde, un ventilador, un ventarrón que había bien grande, y las bancas allí donde uno se sentaba todos los domingos a escuchar las enseñanzas de la palabra del Señor. Y eso fue muy importante en mi vida. Algunas iglesias conservan eso, pero hay muchas otras que no hacen eso. Inclusive hay muchas iglesias que ya no hacen escuela dominical. Cuando usted llega, usted va a un culto el domingo, pero no hay esa enseñanza, este, no hay esa enseñanza sistemática de la palabra del Señor. Yo escribí este libro en el tiempo de pandemia, por eso hay algunas cosas que tengo que corregir, ¿verdad? Porque lo escribí como hablando en ese tiempo de pandemia. Entonces, por ejemplo, cuando dice las circunstancias nos han obligado a estar en casa todo el día, ¿cuáles circunstancias? Bueno, la pandemia. Pero entonces, en ese tiempo que estábamos allí, yo pude estudiar un poco acerca de la vida de Job, de la vida de Job. Y entonces, en este curso hay como una estructura para poder aprender acerca de la doctrina de Dios que vamos a desarrollar. La estructura tiene 4 partes, pero déjeme que yo coloque aquí unas diapositivas para que usted pueda verla. Déjeme ver. Ya vamos a poner las diapositivas. Ok, ahí está. Creciendo en Dios. Bueno, primero, aquí en el curso, estas son las lecciones, aunque este también tengo que modificarlo, porque aquí la misericordia de Dios es el tema número, la misericordia de Dios es el último tema, y entonces había ese error. Pero estos son los temas que vamos a desarrollar: el amor de Dios, la santidad de Dios, la soberanía de Dios, la justicia de Dios, la bondad de Dios sería el tema número 6, la fidelidad de Dios y la misericordia de Dios. Esos son los temas. Si usted los ve, entonces usted dice, bueno, realmente vamos a estudiar los atributos de Dios. Entonces, sí, vamos a estudiar los atributos de Dios, ¿verdad? Vamos a estudiar los atributos de Dios, pero en cada uno de esos atributos de Dios, entonces vamos a abarcar otros temas importantes que tienen que ver que tienen que ver con, con Dios, ¿verdad? Con el ser de Dios. Entonces, la estructura que le digo es esta que está aquí: afirmar a Dios, aprender de Dios, experimentar a Dios y esperar en Dios. Es la estructura. ¿Qué significa esa estructura? Bueno, cada lección lo que vamos a hacer es afirmar lo que la Biblia dice sobre, de Dios sobre ese atributo. Por ejemplo, el amor de Dios. Entonces vamos a ver lo que la Biblia afirma del amor de Dios.
Y allí entonces vamos a tener muchos textos bíblicos que hablan acerca, si es el amor de Dios, acerca del amor de Dios, si es la bondad de Dios, acerca de la bondad de Dios, si es la misericordia de Dios, acerca de la misericordia de Dios. Pero va a ser el tema, afirmar a Dios. Afirmar a Dios es importante que entendamos que no es afirmación en el sentido así psicológico, de que como nosotros cuando hablamos o si hablamos de los 5 lenguajes del amor, de palabras afirmativas, que necesitamos palabras afirmativas para poder tener una saludable autoimagen y todo eso, para sentirnos aceptados y poder ser felices. Entonces, afirmar a Dios no es en ese sentido, porque Dios no depende de nuestro amor, de nuestra exaltación o de nuestra alabanza para sentirse bien, para estar saludable, para tener una buena autoimagen. Dios no necesita eso. Afirmar a Dios tiene que ver más bien con esa parte de nosotros poder expresar, exclamar o proclamar lo que Dios es y lo que Dios es en ese sentido y lo que la Biblia dice acerca de Dios. En la parte de aprender de Dios, va a ser la parte de la manera como nosotros respondemos a la revelación de Dios. Es la respuesta del hombre. Esta sección es la respuesta del hombre a la revelación de Dios. ¿Cómo responde el ser humano a la revelación de Dios, a cómo Dios se ha mostrado? Entonces, si vamos a hablar acerca del amor, ¿cómo responde el hombre al amor de Dios? ¿Y cómo responde? Viendo la respuesta negativa y viendo la respuesta que realmente deberíamos tener ante el amor de Dios. Igual, en cada uno de los atributos de Dios, ¿cómo respondemos nosotros a Dios y a esa manifestación de Dios, a ese tributo de Dios? En la parte de experimentar a Dios, es la parte de la experiencia, es como nuestra experiencia con Dios, porque allí nosotros vamos a hablar de una manera muy personal cómo hemos experimentado a Dios. Entonces, si vamos a hablar del amor de Dios, ¿cómo hemos experimentado el amor de Dios en nuestra vida? Si vamos a hablar de la justicia de Dios, ¿cómo hemos experimentado la justicia? ¿Cuál es nuestra experiencia en relación a la justicia de Dios? Nuestra experiencia o alguna experiencia cercana a nosotros que nos puede ayudar en relación a eso. Y la última parte de esperar en Dios, entonces esa es la parte de las promesas. O sea, ¿qué promete Dios en base a ese atributo? ¿Cuáles son las promesas del amor de Dios? ¿Cuáles son las promesas de la bondad de Dios? ¿Cuáles son las promesas que sustentan o que afirman la misericordia de Dios? Pero entonces allí es la parte de esos textos bíblicos donde se muestra la promesa de Dios basada en, en ese atributo. Entonces, esa es una estructura que nosotros vamos a desarrollar y todas las lecciones están desarrolladas de esa manera. Eh, Vamos a hacerlo así. Yo todavía no sé si si en los otros libros va, va a funcionar, ¿verdad? En los otros de la serie, porque yo quiero que toda la serie siga esa estructura y que esa estructura pueda ayudarnos en lo que tengamos que hacer. Entonces, en esta parte es importante, el ejemplo que tenemos es de Job, tomando en cuenta cada una de las sesiones. Por ejemplo, Job afirmó a Dios. Él afirmó la soberanía de Dios, reconoció su poder, su plan soberano. Dice,
yo sé que tú eres el Dios Todopoderoso. Tienes una voluntad, un propósito, un plan que llevas a cabo y nadie puede estorbarlo o impedirlo. Ese está en el versículo número 2 de el último capítulo de Job. Dice, yo sé bien que tú lo puedes todo, o yo sé bien que todo lo puede y que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Entonces, allí Job está afirmando que Dios es el Todopoderoso, que Dios es el Dios soberano. ¿Qué hizo Job cuando tuvo su enfermedad? Cuando tuvo su tragedia de la muerte de sus hijos, de la pérdida de su riqueza, de su enfermedad, él no maldijo a Dios. Él dijo, bendito sea el nombre del Señor. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y él lo hizo. Luego él tuvo que, él respondió por ese ataque que tuvo de los amigos que tenía, hasta el punto de no querer haber vivido y todo eso, ¿verdad? Pero al principio él respondió bien a Dios y al final también. En el medio, bueno, él tuvo esa parte de discutir con Dios o de preguntarle a Dios y todo, pero al final él reconoce este, y afirma pues la soberanía de Dios y el Dios Todopoderoso sobre eso. El, en aprender de Dios, el versículo que está allí dice, el versículo 4: escúchate, ruego, y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Entonces, aquí Job tiene una buena actitud para aprender. No es preguntar para cuestionar, no es preguntar por necedad, ni tampoco por preguntar porque nos creemos superiores a otros, sino es reconocer que no sabemos, pero confiamos en que Dios todo lo sabe y Él puede ayudarnos a entender todas las cosas. Hay textos bíblicos como ahí mismo dice el versículo 3: eran cosas maravillosas para mí que yo no comprendía. Y en Apocalipsis 15:3 que dice, grande y maravillosas son tus obras. Entonces Dios nos invita a aprender. Clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Un texto que nosotros conocemos de Jeremías 33:3. Entonces la actitud de Job ahí era, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Y nosotros sabemos que tenemos un Dios que está dispuesto a, a enseñarnos. Él dice, te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, esa es la segunda parte. La tercera parte de experimentar a Dios, en el versículo 5, él dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces Dios mismo respondió a Job todas sus preguntas, lo dejó perplejo, mudo y sin aliento. Entonces, pero él tuvo esa experiencia, tuvo esa experiencia personal con Dios. Y eso es importante. El Job de el principio, cuando murieron sus hijos y perdió su riqueza y estaba enfermo, es muy diferente al Job ya al final de sus días o al final de la crisis, no al final de sus días, sino el Job al final de la crisis, cuando él tuvo esa manifestación y esa experiencia personal con Dios. Esperar en Dios, Job esperó en Dios
Y dijo, por tanto, me retracto en polvo, me retracto, me arrepiento en polvo y ceniza. Y en otros textos anteriores dice, yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Este anhelo consume mis entrañas. De ahí en adelante, Job no se imaginaba las tremendas bendiciones que le esperaban. Él tuvo una nueva familia, nueva riqueza, y su salud fue tan buena que vivió, después de la crisis, vivió 140 años y pudo ver 4 generaciones. José, el de Egipto, vivió 110 años, vio 3 generaciones. Job vio 4 generaciones. Y entonces él pudo ver a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. Y dice el versículo 16 y 17, después de estos sucesos, Job vivió 140 años. Llegó a ver a sus hijos, a los hijos de sus hijos hasta la 4.ª generación. Disfrutó de una larga vida y murió en plena ancianidad. Entonces, Job esperó en Dios. Entonces, de allí, basado en eso, es que yo he tomado esa estructura para poder entonces hablar acerca de cada uno de los temas. Ok, entonces, este, este es, este es para que vean cuál va a ser la estructura de la estructura de cada lección. Ahora vamos a ver, entonces yo quiero que busquen en la Biblia, yo quiero que abran su Biblia en el libro de Oseas, porque vamos a hablar acerca del amor de Dios. Entonces, vamos a buscar el libro de Oseas, Oseas capítulo 11. Oseas capítulo 11. ¿Alguien de ustedes puede ayudarnos a leer Oseas capítulo 11 desde el versículo 1 hasta el versículo número 8? Ok, Ru lo va a hacer. Por favor, hágalo, Ru. Dice así, el amor de Dios por su pueblo es el título. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaban los profetas, tanto más se alejaban de ellos. Seguían sacrificando a los Baales y quemando incienso a los ídolos. Sin embargo, yo enseñé a andar a Efraín. Yo lo llevé en mis brazos, pero ellos no comprendieron que yo los sanaba. Con cuerdas humanas los conduje con lazos de amor y fui para ellos como quien alza el yugo de sobre sus quijadas. Me incliné y les di de comer. No volverán a la tierra de Egipto, sino que Asiria será su rey, porque rehusaron volver a mí. La espada girará contra sus ciudades, destruirá sus cerrojos y los consumirá por causa de sus intrigas. Pues mi pueblo se mantiene infiel contra mí. Aunque ellos lo llaman para que se vuelva al Altísimo, ninguno lo exalta. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Admá? ¿Cómo podré tratarte como a Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. Ok, entonces nosotros sabemos que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia nos presenta a un Dios amoroso. Nos presenta a un Dios amoroso en la creación, cuando Dios creaba todas las cosas y decía que todo era bueno en gran manera. Cuando Dios creó al hombre, cuando Dios le dio su ayuda idónea, cuando Dios los puso en el huerto, cuando Dios preparó todas las condiciones para que ellos pudieran vivir, crecer, multiplicarse, todo eso, es un Dios amoroso. Cuando nosotros vemos a un Dios amoroso en la vida de los patriarcas que caminaron con Dios,
y uno ve, por ejemplo, el testimonio que la Biblia nos dice, no caminó con Dios, Noé, Abraham, uno ve la historia de cada uno de ellos, de Abraham, de Isaac, de Jacob, uno ve el amor de Dios en sus vidas. Y aún cuando regresando aún en el tiempo de la caída, uno ve el amor de Dios, cuando buscó a Adán. Y aun cuando los sacó para que no comieran del árbol de la vida y vivieran para siempre sin esperanza de salvación. Pero uno ve también un Dios amoroso en cada época de la Biblia, cuando estaban los jueces, cuando estaban los reyes, uno ve un Dios lleno de amor, un Dios que manifestó su más grande amor al enviar a su Hijo Jesucristo al mundo para morir en la cruz por nuestros pecados. Nosotros conocemos lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, o Romanos 5:8, que dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Y Romanos 8 también, creo que el 32, que dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio también por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Entonces la Biblia nos presenta un Dios amoroso en la vida, la muerte, la resurrección de Jesús, cuando manda a los discípulos a predicar el Evangelio para que la gente pueda tener el perdón de pecados y la salvación. En el mismo libro de Apocalipsis, entonces uno ve el amor de Dios manifestado en las multitudes que fueron salvadas y que cuando le preguntaba quiénes son estos, dijeron, son los que han lavado su ropa en la sangre del Cordero. Y aquí en el libro de Oseas nosotros podemos ver el amor de Dios hacia sus hijos. Si usted me pregunta cuál es el texto bíblico donde más he aprendido acerca del amor de Dios, ha sido de ese texto bíblico y por eso quiero presentarlo. El amor de Dios hacia su pueblo y sus hijos, como nos presenta este libro de Oseas. En su amor, Dios nos llama. Él dice, cuando Israel era un muchacho, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. Antes que ellos fueran formados como nación, Dios los amó. Y por eso dice cuando Israel era muchacho, cuando no eran un pueblo, no eran un pueblo organizado, establecido, no tenían tierra, no tenían organización, no tenían nada. Sin embargo, Dios los amó. Y así es con relación a nosotros también. Dios nos amó, como dice el libro de Efesios, antes de la fundación del mundo. El apóstol, bueno, el salmista David dijo, tú me formaste en el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos. Y nos habla de ese amor tan maravilloso manifestado en darnos vida, en cuando nos dio vida. Y el apóstol Pablo, por ejemplo, en Gálatas capítulo 1:15 dijo, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. Y ahí dice, agradó a Dios. Y ese agradó a Dios refleja el amor de Dios. Y esto nos enseña que Dios nos ama no por lo que nosotros somos o por lo que nosotros hayamos hecho, sino como el libro de Efesios nos dice, porque a Él le agradó, por el puro afecto de su voluntad, porque le gustó hacerlo. Entonces Dios nos ama porque le gusta hacerlo, porque le gustó hacerlo, porque es algo que Él, es algo de Él hacia nosotros, porque es el puro afecto de su voluntad. Así Él lo ha querido, así Él le plació, le gustó, se agradó de nosotros y entonces Él nos
ama. Así Él ha querido hacer. En su amor nos llama. Nosotros vimos como Él aun cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hizo? Los llamó, los buscó. Y no solamente los llamó, los buscó, los restauró, los perdonó, los restauró. Y cuando Él llamó a Abraham, en su amor Él llamó a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. En su amor Él llamó a Moisés desde aquel arbusto de la zarza ardiente. Moisés llamó a Samuel en el templo. Esa llamada cuando Él decía, Samuel, Samuel, es una llamada de amor. Y el llamado de Dios ha sido un llamado de amor. Cuando llamó a David cuando estaba cuidando las ovejas y lo llamó para ser rey, cuando llamó a Eliseo que trabajaba en el campo, cuando llamó a Pedro, a Juan, a Andrés, los que estaban pescando, cuando los llamó. Entonces, el Señor en su amor, Él nos llama, inclusive a Pablo, a Saulo lo llamó cuando estaba en mal camino, persiguiendo a la iglesia, persiguiendo a los cristianos. El Señor lo llamó, porque en su amor el Señor nos llama. Y así lo hizo con nosotros, así lo hizo conmigo, así lo hizo con usted. Yo recuerdo el día que Dios me llamó y me llamó por su amor, porque Él me ama, al igual que a usted también. En su amor Él nos enseña a caminar. Si usted ve el versículo ahí en Osea, dice, mientras más yo los llamaba, más se alejaban de mí. Pero dice el versículo 3, yo tomé en mis brazos a Efraín y le enseñé a caminar. Entonces en su amor, el Señor nos enseña a caminar. Por eso el Salmo 1 dice, bienaventurados los que no andan en el camino de los malos, de los pecadores. Por eso, yo recuerdo siempre Jeremías 6:16, que dice, paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y seguidlo y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor nos enseña a dar los mejores pasos en la vida, nos enseña a tomar las mejores decisiones, los mejores caminos. Por eso el Señor es nuestro guía, nuestro maestro, nuestro consejero, porque Él nos enseña a caminar. Por eso Él es el buen camino. Por eso Él dijo, yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Y nos enseñó a seguir el camino angosto que conduce a la vida. Él nos enseña a caminar. Por eso dice, yo con todo enseñaba a caminar al mismo Efraín. Y usted sabe que se está refiriendo al pueblo de Israel. Y no solamente dice enseñaba a caminar, dice tomándole de los brazos, tomándole los brazos. El Señor nos enseña a caminar con ternura. Imagínese usted, ¿cómo se imagina usted al Señor enseñándonos a caminar? ¿Con un látigo en la mano? No, tomándonos en los brazos. Recuerde esa imagen de Jesús cuando tomó en los brazos a los niños y los bendecía. Bueno, el Señor también a nosotros nos enseña a caminar. Por eso dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y el Salmo 16 tiene una afirmación muy interesante en el versículo 11, cuando dice el salmista, me enseñarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Entonces el Señor en su amor, Él nos enseña a caminar, nos enseña a andar, nos enseña a conducirnos, nos enseña a vivir, nos enseña a tomar decisiones, nos enseña a dar los mejores pasos en la vida. Nosotros todos hemos dado malos pasos en la vida.
pero desde que el Señor nos agarró, nos tomó en sus brazos, Él nos ha enseñado a caminar y nos ha enseñado a, a dar buenos pasos en la vida. Si usted y yo damos buenos pasos en la vida es porque el Señor en su amor nos ha enseñado a caminar. En su amor Él nos cuida. Dice, fíjese lo que dice el versículo, yo con todo enseñé a andar al mismo Efraín. Dice, pero él nunca reconoció que yo lo cuidaba, pero no conoció que yo lo cuidaba. En su amor el Señor nos cuida. Cuando el Señor sacó a Adán y a Eva del huerto del Edén, fue para cuidarlos, para que ellos no tomaran el árbol de la vida y así entonces no vivieran para siempre sin la posibilidad de arrepentimiento, de salvación. Y así el Señor entonces hace con nosotros también. Entonces, el Señor, por ejemplo, sus mandamientos son para cuidarnos. Y a veces la gente piensa que los mandamientos de Dios son caprichos para privarnos de satisfacción, para privarnos de cosas, de placeres o de cosas buenas. Pero sus mandamientos son para cuidarnos. Cuando Él nos mandó a su pueblo no ser ídolos, era para cuidarlo. Cuando Él mandó a su pueblo a abstenerse de la inmoralidad sexual, era para cuidarlo. Cuando él ha mandado a su pueblo, cada una de las cosas ha sido para cuidarnos. Su evangelio es para cuidarnos. En su amor Él nos cuida. Cuidarnos es alejarnos del peligro, alejarnos de lo que nos daña, de lo que nos destruye. ¿Y qué es lo que nos daña, nos destruye? Es el pecado. ¿Qué es el que destruye nuestra vida? Es el pecado. ¿Qué es lo que destruye nuestra familia? Es el pecado. ¿Qué es lo que destruye la iglesia? Es el pecado. Entonces, sus mandamientos son para cuidarnos. Por eso dice, no conoció que yo le cuidaba. Entonces, en su amor el Señor nos cuida. Su evangelio es para cuidarnos. Sus enseñanzas son para cuidarnos. Sus mandamientos son para cuidarnos. En su amor el Señor nos atrae. Si usted lee en versículo en Osea, dice, yo los atraje con cuerdas humanas, con cuerdas de amor. Y cuando ¿a qué le llega a la mente cuando usted piensa en cuerdas humanas, cuerdas de amor? Eso representa a Cristo. Y usted sabe que el evangelio, a diferencia de algunas otras religiones en el mundo, el evangelio no es obligado. El evangelio no es, o sea, esas no son cuerdas así para atarnos por la fuerza, para llevarnos por la fuerza a que nosotros podamos seguir el camino de Dios, no. Sus cuerdas son cuerdas de amor y su cuerda humana es Cristo, que nos atraen con su amor, que nos atrae con el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nuestros pecados. Eso es lo que nosotros nos atrae, eso es lo que nosotros nos llama, eso es lo que nosotros nos mueve. Entonces, Él con sus cuerdas humanas nos atrae. Imagínense que a Sansón le pusieron unas cuerdas, lo amarraron, pero para burlarse de él. Y esas son las cuerdas del mundo que atan a la gente para burlarse de ellos. Y así hicieron con Sansón. Pero las cuerdas de Dios no son así. Dios, sus cuerdas son cuerdas de amor. Él nos atrae. Su amor nos atrae. Su sacrificio por nosotros nos atrae. Su bondad para con nosotros nos atrae. Su misericordia nos atrae. Su carácter nos atrae. Sus obras nos atrae. Y especialmente la obra que Cristo hizo en la cruz por nosotros. En su amor, el Señor no nos abandona. Fíjense lo que dice el versículo 8. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Podré yo entregarte, oh Israel?
Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Y el Señor dice, y la Escritura dice, no te dejaré ni te desampararé. El Señor en su amor, Él no nos deja. Imagínese usted que el Señor ni siquiera dejó a Agar y a Ismael allá cuando Sara los corrió y cuando se iban a morir de hambre, de sol y todo por allá y el niño estaba gritando y entonces Dios tuvo compasión de ellos porque el Señor no nos deja ni nos desampara. Entonces, en su amor Él no nos abandona. En su amor Dios nos libra, nos libera. Eso lo dice el versículo cuando dice, quité el yugo de su cerviz. Entonces, ese no recuerdo cuál es el versículo, pero dice, yo quité el yugo sobre su cerviz. El 4, pastor. El 4. Ajá. Yo los atraje con cuerdas humanas, con cuerdas de amor. Estaban sometidos al yugo de esclavitud, pero yo les quité ese yugo y les di de comer. Y ese yugo representa las cargas, representa, ese yugo representa las cargas, los temores, las angustias, la culpabilidad, la vergüenza. Dios quita todo eso de nosotros. Dios quita esa carga pesada. Por eso el Señor dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Por eso el Señor dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, en su amor, Él nos libra, Él nos libera cuando estamos atascados. Estos días yo estaba hablando sobre Absalón, el hijo de David, cuando quedó atascado en un árbol por ese cabello largo que tenía y quedó guindado en una orquesta, en un árbol. Y entonces, imagínese usted que David, aunque Absalón se había rebelado contra él, ¿qué hubiera hecho David si ve así a Absalón atascado así como estaba en un árbol? Era su hijo, aunque en ese momento era su enemigo. Pero yo no creo que David iba a sacar la espada y matar a su propio hijo. Pero lamentablemente no lo encontró David. Lo encontró fue Joab. ¿Y qué hizo Joab? Lo mató. Entonces, el Señor nos hace eso con nosotros. El Señor quita el yugo, quita lo que nos estorba, lo que nos atasca, lo que no nos deja avanzar. El Señor hace eso con nosotros. Cuando Él hace como hizo el buen samaritano, que nos ve grave, herido, nos levanta, nos carga, nos restaura, nos sana. En su amor el Señor nos alimenta. Dice, yo, no solamente le quité el yugo, sino dice, les di de comer, porque el Señor nos alimenta, el Señor nos sustenta, el Señor nos da fuerza, nos da inspiración, nos da ánimo para nosotros vivir. Entonces, por eso yo digo, a mí me gusta mucho del Salmo 23, el versículo que dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento, porque el Señor nos sustenta, nos anima, nos da nueva fuerza cada día y en medio de cualquier situación que nosotros vivamos en la vida. Entonces, el Dios de la Biblia es un Dios de amor. La Biblia nos presenta a un Dios amoroso. Y ya como nosotros sabemos, eso es parte de la naturaleza de Dios. No es que Él tiene amor, sino que Él es amor. Dios es amor. ¿Cómo respondemos nosotros al amor de Dios? ¿Cómo respondió el pueblo de Israel? Ahí mismo en estos versículos usted va a ver cómo es la respuesta. Dice, mientras más yo lo llamaba,
más se alejaban de mí. Y es contrario. O sea, ¿cómo va a responder de esa manera el hombre a Dios? Pero esa es la respuesta. Mientras más yo los llamaba, más se alejaban de mí. Como dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada quien se apartó por su camino. O como el hijo pródigo cuando se apartó de la casa de su padre. Entonces el hombre, en respuesta al amor de Dios, muchas veces se aleja, se aparta de Dios. El hombre desconoce a Dios. Por eso usted ve el versículo que dice, no conoció que yo lo cuidaba. Y hay otro versículo que dice, aunque me llaman el Altísimo, no me quieren adorar. Entonces el hombre desconoce a ese Dios que le ama, que le cuida. Hay otro texto allí que dice, no se quieren convertir, no se quisieron convertir, no dejaron sus malos caminos, no dejaron sus pecados. Entonces, muchas veces la gente responde así al amor de Dios, pero nuestra respuesta no debe ser así. Nuestra respuesta al amor de Dios, en la Biblia tenemos muchas enseñanzas acerca de esa respuesta. Nuestra respuesta al amor de Dios debe ser exclusivo. Es decir, en estos textos de la Biblia, Mateo 6:24, Lucas 16:13, es cuando el Señor dice, el que no deje padre, madre, hijo, por causa de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, o los versículos que hablan acerca de amar a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios más que cualquier cosa en la vida. Entonces, así debemos responder nosotros al amor de Dios. Si nosotros sabemos que, como dice la Biblia, no es que nosotros hayamos amado a Dios, Él nos amó primero, pero nuestra respuesta al amor de Dios debe ser amarle a Él como Él nos ha amado a nosotros y amarle a Él más que todas las cosas. Es un amor cimentado en la gratitud. El Señor dijo, que cuando lavó los pies de aquella mujer, o cuando la mujer lavó los pies de Jesús, que dijo al que más se le perdona, más ama. Y entonces el amor nosotros amamos a Dios, respondemos con gratitud a Dios porque por ese amor que Él ha tenido con nosotros. El amor es un amor obediente. Nosotros conocemos textos en la Biblia, especialmente en Juan, cuando dice el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Otro que dice, el que ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos moradas con él. Entonces, es un amor obediente. Nuestra respuesta al amor de Dios es obediencia. Nuestra respuesta al amor de Dios es una entrega incondicional. Nuestra respuesta al amor de Dios debe ser es una vida de gratitud. Nuestra respuesta al amor de Dios debe ser una vida de obediencia. Y debe ser también un amor extrovertido, debe ser un amor que, no, un amor que se manifiesta en amar al prójimo, en, como el Señor dijo, el que ame a Dios, ame también a su hermano. Entonces es un amor que se manifiesta amando a otros, siguiendo la misma, como Dios lo ha hecho con nosotros, entonces nosotros también amamos a las demás personas. Entonces, o sea, es aprender cómo es una respuesta negativa al amor de Dios, como nos presenta el libro de Osea, y cómo debe ser una respuesta, cuál debe ser nuestra respuesta al amor de Dios. Experimentar a Dios. Yo tuve una de las experiencias más difíciles en mi vida cuando tenía 16 años, porque yo recibí a Cristo cuando tenía 13 años. Cuando tenía 15 años, antes de cumplir los 16 años,
yo comencé a ser misionero de tiempo completo de la primera iglesia bautista de Venezuela, que está en Acarigua. Y yo fui misionero y fui misionero junto a hombres conocidos como algunos están en la presencia del Señor, como el pastor Ramón Moreno de la primera iglesia bautista de Turén, el pastor Esposorio Sangronis, que es el papá de Manuel Sangronis, el pastor Lorenzo Cordero, que es mi suegro, el papá de mi esposa, y habían otros, éramos 8, y yo era el último, el menor, con 15 años de edad. Y en nuestra primera misión, la primera misión que yo recibí fue junto con ellos ir a fundar la Iglesia Bautista Central de Guanare, que la fundamos en 4 meses, desde mayo a agosto del año 1986. Pero después de eso, yo fui a trabajar estaba en Acarigua y trabajamos en zonas misioneras locales, en grupos pequeños. Pero nosotros llegamos a formar de uno en una urbanización donde yo vivía, llegamos a tener 8 sectores, 8 zonas misioneras locales, 8 cultos simultáneos. Y nosotros reuníamos mucha gente. Yo tengo todavía una libreta donde tengo los registros, cuánta gente asistía, los nombres de las personas, la ofrenda que recibía, todo. Tengo ese libro que lo escondo cuando mi esposa va a hacer operación limpieza. Y entonces tengo ese cuaderno, tengo ese registro y muchas veces se lo enseño a los misioneros cuando lo estoy formando. Pero nosotros reuníamos 400 personas, sumando los 8 lugares. Reuníamos 400 personas en el barrio, en los diferentes cultos. En el lugar donde yo estaba reunía a veces 70, 75 personas y yo tenía 16 años de edad. Y el otro misionero que estaba junto conmigo, nosotros llegamos y alquilamos un autobús y nosotros sacábamos 2 autobuses grandes que cabían casi 100 personas en esos autobuses, metíamos. Nosotros llegábamos casi 200 personas de la zona a la iglesia. Y recuerde que le estoy hablando de 1986. Bueno, pero usted sabe que a veces cuando uno está trabajando en los lugares, de repente hay un momento donde llega el clima, donde hay la más grande cantidad de gente y después comienza a bajar un poco. Bueno, cuando bajó un poco la asistencia, que ya no reuníamos 400, sino 300, 200, cuando en vez de llevar 200, llevábamos 100 personas a la iglesia, el pastor se molestó y el pastor nos sacó a los misioneros que estaba conmigo y a mí, nos sacó del equipo misionero y puso en lugar de nosotros a otros misioneros. Y no solamente hizo eso, sino que yo era candidato a ir al seminario en ese tiempo y el pastor, yo recuerdo que delante del grupo de líderes que estaban reunidos, me puso en medio y me dijo, no estoy contento ni con tu vida ni con tu ministerio. Olvídate de ministerio y olvídate de seminario. Y me descartó por completo. Y el pastor tenía muchos planes y mucha gente que formaba. Entonces, aparte del equipo de evangelización, el equipo de misioneros que tenía, él comenzó a formar grupos de discipulado y a incluir a todas las personas en los grupos de discipulado. A mí ni siquiera me metió en un grupo de discipulado. El misionero que pusieron en la zona donde nosotros estábamos, en nuestro lugar, se dio cuenta de eso. Y en la reunión pública, cuando el pastor estaba designando y formando todos los grupos en medio de toda la iglesia, él le dice, pastor, y yo no veo que haya metido a Eleazar en ninguno de los grupos de discipulado. Y el pastor así textualmente le dijo, si quieres agárralo tú, porque Eleazar yo no quiero verlo ni en pintura, dijo así. Imagínese cómo yo me sentí, porque yo estaba ahí.
como decir que no era digno ni siquiera de estar en un grupo de discipulado. Bueno, ahí yo sentía así como cuando uno siente que se le pone un nudo en la garganta, ¿verdad? Que se le acaba la vida, que se le acaba el aliento. Este, y yo estuve muy mal. O sea, mi pensamiento era irme de la iglesia. Tenía una hermana que vivía en las escuelas, en las casas, que trabajaba en la escuela policial del Junquito. Y yo había estado de vacaciones con ella allá y yo lo que pensaba era irme al Junquito, desaparecer. No quería saber más nada de la iglesia, no quería que nadie más me viera. Se me acabó la vida, se me acabó todo. Y así me sentía yo. Pero cuando estaba así en el templo, yo sentí en mi corazón. No puedo decir que escuché palabras ni nada, pero era como, yo escuché 2 veces solamente. Yo te amo, yo te amo. Eso, eso fue una voz dentro. Yo escuché eso. Yo te amo, yo te amo. Y cuando yo escuché eso, cuando yo escuché eso, eso, eso calmó la tempestad que había dentro de mí. Esas palabras a mí me alentaron tanto, me sostuvieron, que me quitaron la intención que tenía de irme de la iglesia y que me dieron la fuerza para soportar todo lo que tuve que soportar en ese tiempo en en la iglesia. Y entonces eso viví yo. Y después de eso, entonces, después de ese tiempo, bueno, yo seguí en la iglesia sostenido por el amor de Dios. Después de 3 meses, bueno, en ese tiempo tuve el llamamiento al ministerio y no puedo relatarle ese porque ese es otra cosa. Eso va a estar en otro libro. Pero, y 3 meses después, entonces yo fui, 3 meses después fui llamado nuevamente a, a ser parte del equipo misionero. Me enviaron para ayudar a una iglesia que estaba en problemas y desde ese día, por más de 12 años, fui la persona de confianza del pastor, el misionero de confianza, y la relación con mi pastor fue y ha sido maravillosa, que nada ni nadie la ha detenido, pues, o la ha dañado en esa parte. Pero después de un tiempo, yo pude entender que esa voz, yo te amo, esa fue la voz del Señor. Ese fue el Señor y, y, y esa fue mi experiencia. Entonces yo, después de eso, el Señor me llevó a ese texto de Oseas capítulo 11. Y yo le estoy hablando, imagínense, estoy hablando del año 1986. Y entonces yo ahí, en, sin ser músico, entonces canté esa canción. Yo no sé, no puedo verme aquí, se me dañó un poco aquí el video del Zoom, pero ustedes están escuchando. Alguien que me diga. Sí, pastor, sí se escucha. Ok, bueno. Entonces, cuando yo estaba, ahorita es que tengo la guitarra sin cuerda, pero cuando yo estaba, entonces yo comencé
yo compuse una canción sobre Oseas capítulo 11. Y dice así, dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Cuanto más yo los llamaba, más se alejaban de mí. Yo con todo eso enseñaba andar a Efraín con cuerdas humanas, cuerdas de amor, los atraje. ¿Cómo podré abandonarte, oh Israel? te entregaré, oh Efraín. Mi corazón se conmueve dentro de mí. Mi corazón se conmueve dentro de mí. Bueno, yo compuse esa canción y siempre la canto porque nunca me olvido de lo que el Señor hizo conmigo. Y la última parte entonces sería esperar en Dios. Vimos cómo Job en medio de su crisis dijo, yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo y que después de deshecha está mi piel, en mi carne veré a Dios. También podemos ver, bueno, entonces nosotros vemos que vivió 140 años después de la crisis, que tuvo 10 hijos, mayores riquezas de la que perdió y murió lleno de vida. Yo no creo que él esperara tanto. Yo creo que él esperaba morir, pero que después de la muerte iba a ver al Señor. Pero no creo que esperaba tanto. Vivir y más vivir 140 años, tener otros hijos y todo lo que él pudo disfrutar y experimentar. Entonces, nosotros sabemos que, por ejemplo, el Salmos 46 dice, está firme y ve la salvación que yo voy a hacer. Así le dijo el Señor a Moisés, está quieto y ve la salvación que yo voy a hacer. No es fácil esperar, pero el Señor nos manda a esperar en su amor. Imagínese usted cuando usted conoce la carta que el Señor mandó a los cautivos en Babilonia por medio de Jeremías. En esa carta el Señor le dijo, este, un texto que nosotros siempre citamos. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamiento de paz y no de mal, para daros el bien que esperáis. Y esa fue una carta a los cautivos. Le dijo, cásense, siembren allá, hagan todo esto. Y les dijo eso, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Y el Señor, en la cautividad, Él los bendijo como usted no tiene idea, como nosotros no tenemos idea, pero el Señor los bendijo de una manera muy especial en la cautividad. El mismo Jeremías cuando llevaron a los cautivos, al mismo lo llevaron preso, lo llevaban encadenado y cuando el general del ejército, uno de los capitanes lo vio, dijo, ¿qué es esto? ¿Cómo van a tener a Jeremías aquí? Y lo mandó a soltar y le dijo, mira, si tú quieres irte con los cautivos, vete y allá no te va a faltar nada, ya vamos a atenderte de lo mejor, tú vas a estar allá bien, vas a estar bajo nuestro cuidado, vas a tener todos los beneficios del mundo si te vas. Pero si te quieres quedar, quédate. Y aquí, entonces nosotros vamos a proveer para ti todo lo necesario. Y es increíble cómo Jeremías fue bendecido por los que se llevaron, los que llevaron cautivos a los judíos. Y el Señor lo bendijo. Isaías 49 dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí en las palmas de mis manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. El amor de Dios, la esperanza en el amor de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ustedes conocen el texto de Romanos 8:35 y todo lo demás.
Entonces, ese es la esperanza en el amor de Dios. Tenemos que esperar en el amor de Dios. Ahora, si ustedes se dan cuenta, entonces, ven cómo podemos hablar acerca del amor de Dios tomando las 4 secciones. Afirmar a Dios, lo que la Biblia dice acerca de Dios, lo que la Biblia dice acerca del amor de Dios, aprender de Dios cómo es la respuesta y cómo debe ser la respuesta al amor de Dios, la experiencia, usted debe tener su propia experiencia acerca del amor de Dios. No es la misma experiencia que yo tuve, pero de alguna manera, de alguna manera, Dios le ha hecho sentir a usted que lo ama y por eso usted se siente amado de Dios o amado por Dios porque esa es la experiencia que cada uno de nosotros tenemos. Porque si usted ama a Dios, es como una respuesta a ese amor de Dios a su vida. Y algún tipo de experiencia, alguna experiencia tiene que tener en su vida en la que ha visto ha tenido esa cercanía de Dios y esa manifestación de Dios en su vida. Y esperar en Dios, entonces, esas promesas que en su amor Él tiene para cada uno de nosotros. Ok, si usted tiene alguna pregunta o algo que añadir al tema, pueden hacerlo. No puedo poner el video porque hubo una falla de configuración aquí, pero usted puede, yo lo estoy viendo a usted, entonces estoy viéndolo y oyéndolo, entonces si usted tiene algo que aportar o que preguntar, puede hacerlo sobre esta clase número 1 acerca del amor de Dios. Profe, yo quería preguntar si estudiar los atributos de Dios es lo que se conoce como teología propia. Sí, estudiar los atributos de Dios es como teología propia. Sí, que si estudiar los atributos de Dios es lo que se conoce como teología propia. Mm, bueno, yo así es. La teología propia es el estudio de Dios y sus atributos. Se habla de teología propia como el estudio de Dios y sus atributos. Nosotros no lo estamos llamando teología propia, sino que es como una serie que estamos desarrollando sobre conocer a Dios o sobre conocer las doctrinas bíblicas. Entonces vamos a estudiar la doctrina de Dios o creciendo en Dios. Pero sí, es el estudio de Dios y sus atributos se conoce también como teología propia. ¿Algo más? Gracias. No se queden mudos porque Sí, Pastor Eleazar. Bueno, también, como dijo la compañera Ruth, al principio de la clase yo asociaba esta materia, doctrina de Dios, con teología propia, y precisamente fue una de las primeras materias que vimos cuando iniciamos hace 6 años los estudios. Pero no, me doy cuenta que netamente la teología propia, o como la vimos, era un estudio más ontológico acerca de Dios, ¿no? Y acerca, sí, por supuesto, sus atributos y las diferentes posturas que hay, los atributos comunicables, incomunicables. Pero era eso, era un acercamiento más ontológico. Me estoy dando cuenta que
en esta materia, acerca de la doctrina de Dios, pues hay una profundización y un acercamiento diferente. Sí, es la realidad, porque no, si fuera de la otra forma, estaríamos aquí pensando este, en, en los argumentos de la existencia de Dios, en ese sentido. Es como lo central en todo eso. Ok, pero ¿alguien más quiere participar? ¿Qué más va a decir usted? No va a decir nada. Yo hablé, imagínese todo. Yo estoy aquí tratando de buscar agua de tanto que hablé. Entonces, quiero escucharlo a ustedes un poquito. Buenas noches, profesor. Dios me le bendiga a todos. Por acá, Helen, Ok. del estado Zulia, municipio Cabimas. Y bueno, de verdad que muy interesante esta materia. Yo he estudiado los atributos de Dios, de Arthur Pink, este, pero veo que bueno, que eso tiene como que un enfoque, no sé, me siento como que más familiar, ¿no? Eh, y bueno, de verdad que tengo muchas expectativas con respecto a esta materia. Y Y qué bueno es que, así como usted lo dijo en la introducción, cuán importante es que nos enseña pues a veces muchas de las doctrinas dentro de la iglesia, pero cuán necesarios son estas herramientas y estos recursos, ¿no? Porque eh, yo, por ejemplo, bueno, yo soy la directora de adoración de la iglesia donde me congrego, Iglesia Bautista Restauración, y a veces uno le pregunta pues a los integrantes incluso del grupo de acerca de un atributo de Dios y pues no lo conocen. Y yo le digo, ¿cómo podemos adorar a un Dios que no conocemos? Entonces, de verdad que bueno, agradecida con Dios por permitirme ver esta materia y bueno, quiero aprender mucho más. Ok, y cuando les dije que el enfoque es así como lo que hemos hecho también en el discipulado, es porque queremos que sea transferible. Porque a veces la doctrina, y usted sabe como la manera técnica, como los conceptos y todas esas cosas, a veces entonces pareciera que solamente el pastor y no cualquier pastor, sino el pastor más preparado, entonces, o el pastor, pues, solamente es el que puede dar la doctrina y todo eso. Entonces, estamos muy limitados en esa parte porque una sola persona puede dar la doctrina y es el pastor, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es el alcance? Solamente el alcance en la iglesia, a veces en el grupo que tengamos, en uno de los grupos de la iglesia, pero la mayoría de nuestra iglesia entonces desconoce mucho acerca de estas cosas. Entonces, lo que queremos con esto también es que en un futuro cercano, no solamente el pastor esté preparado para enseñar la doctrina, sino que tengamos un buen equipo de líderes que esté preparado para enseñar la doctrina y que no tengan miedo de que pueden enseñar las doctrinas básicas de la iglesia a la gente y a cualquier grupo que pueda hacer. Ok, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Como yo veo que no quieren, no va a haber más participación. Si cualquier cosa usted puede interrumpir, pero entonces vamos a asignar los temas de las próximas semanas. ¿Ok? El segundo tema es el de la santidad. Entonces, necesitamos por lo menos unas 2 personas para que abarquen básica, ¿no? Si de repente tendríamos que unir otra, lo unimos, pero este, el próximo lunes tendríamos que ver santidad de Dios y soberanía de Dios. Entonces, necesitamos que puedan, yo no quiero, o sea, la manera como hacemos no es que yo los designo, sino que ustedes mismos pueden escoger, cuáles temas pueden desarrollar. Entonces, ¿quién le gustaría desarrollar la santidad de Dios para anotar? A mí me gustaría estar en ese tema. Ruth. Ok. ¿Y quién más se añadiría con Ruth? Nosotros, pastores, Manuel y Amarili. Emmanuel y Amarili.
En la santidad. Ok. Bueno, entonces deben conectarse, ¿oíste, Ru? Con ellos para que una parte pueda hacerlo tú y otra parte puedan hacerlo ellos. ¿Está bien? Perfecto. Ok. Soberanía de Dios. Pero eso lo puedo tomar yo. Omar Salazar. ¿Quién podría acompañar a Omar? Como ya saben, se pueden dividir. Si son 4 sesiones, entonces de repente 2 sesiones la puede tomar uno, otras 2 sesiones. Entonces, pero para que podamos abarcar. O ustedes se ponen de acuerdo cuál es la parte que puedan hacer. ¿Quién estaría con Omar? Buenas noches, pastor. Si quiere, me anota a mí con Omar. Alfonso Pérez. Ok. Este, entonces ya podemos funcionar la semana que viene. Ok. Ahora seguimos con la justicia de Dios. Me gustaría a mí, pastor, Ok. Gerardo. junto con mi esposa. Sí, está bien. Pastor, también quería decirle, hay al menos unas 6 personas que no pudieron conectarse a esta primera clase, pero que están comprometidos en cursar esta materia. Si no hay ningún problema, ellos podemos anexarlo a uno de los Ok. grupos. Sabiduría de Dios. Buenas noches, pastor. Yo puedo tomar esa. Carla. ¿Quién se suma a Carla? Yo vi como A mí me Arisbel y gustaría, Manuel. pastor. ¿Oíste? Bueno, Carla, Arisbel y Manuel, ellos pueden hacer alguna parte, ¿oíste? Entonces se comunican. Mm, bondad. Ya saben que entonces en los grupos, bueno, en el grupo de WhatsApp, es importante que estén con los nombres. No sé cómo aparecen ahí. Yo creo que aparecen con los nombres o tiene que poner su nombre para que, como va a haber esa interacción de quién es quién es el otro, no es que nos conocemos así totalmente, entonces para que pueda haber eso. Entonces ya tenemos sabiduría. La bondad de Dios. Pastor, me gustaría tomar ese tema junto con la hermana Adriana Andrades. Ella ahorita tiene problemas de conexión, pero es de Ajá, acá de Cabimas también. ok, está bien, no hay problema. La fidelidad de Dios. Ajá, está levantando la mano Marjorie o Marbella. Marbella y Marjorie también puede participar, ¿no? Se ponen de acuerdo. No, no. Ok. Y Raúl, Marvel, ¿cuál es la que me toca a mí? Fidelidad Ok. de Dios. La fidelidad. Raúl Marín. Ajá. Fidelidad, ¿no, pastor? Ajá, fidelidad de Dios. Y Ok. entonces Está incluyen a bien, Marjorie. pastor. Incluyen a Marjorie. Ya. Ajá. Mayo. Está bien. Y me falta Te misericordia de comunicas Dios. conmigo, Mayo. Ok. Me falta ¿Cuál misericordia es el de nombre Dios. la que dice Marbella? Sí, el que dice Marbella. Lo que pasa es que yo lo tengo ahí así. Ok. Marbella y Raúl, hermano. Marbella y Raúl. Ok, Ok. misericordia de Dios faltaría. Angélica Maldonado y alguien más. Ah, entonces, ajá. Rachela Rice también.
Ok. Y algunos otros, como Gerardo, como tú conoces a algunos otros, entonces si se pueden unir a uno de los grupos conocidos, ¿verdad? Vale, me Se encargaré por acá pueden, de comunicarles. Sí. no hay ningún problema, que puedan haber 3 en un grupo, está bien, Vale, si es necesario. Y si alguno de los que está aquí no está en alguno de los grupos, y entonces deben unirse para que puedan tener alguna participación. claro, Ok. ahí está. Bueno, hermanos, hasta aquí terminamos hoy. Necesitamos que usted active su video